en la crónica de la mañana y recibimos ya a Javier Sánchez, autor de Unreal Estate. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier, hoy titulas por Si es país para viejos, apuntando a un problema demográfico y una oportunidad como país. Explícanos un poco más. Bueno, es el juego un poco de palabras de la película, de la famosa película de No es país para viejos. Bueno, pues nosotros sí somos país para viejos y básicamente el argumento es el siguiente, ¿no? Están naciendo ahora mismo menos niños que en la guerra civil. Son 340.000 al año frente a 420.000, lo cual es bastante preocupante. Y esto va a peor en las próximas 3 décadas. Pues a medida que además se jubile una generación pobladísima como las de los baby boom, bueno, pues se va a duplicar la población de mayores de 65 años y van a llegar a los 5,7 millones y hablamos pues de un 60%, ¿no? de gente más mayor. Al final tenemos una pirámide poblacional que se viene diciendo desde hace mucho tiempo pues que está completamente invertida y sin embargo tenemos una oportunidad muy buena y es que somos un país muy acogedor, con un coste de vida asequible, con un estilo de vida que da opciones para todos, en ocio, en cultura, en gastronomía y perfectamente podríamos jugar, si jugamos bien nuestras cartas, a ser la Florida europea, es decir, aquel sitio en el que los extranjeros finalmente deciden comprarse una casa porque quieren estar cada vez más tiempo y eventualmente jubilarse. Esa es la oportunidad que tenemos como país. Somos probablemente uno de los países más exportadores de vivienda. Esto debería reflejarse en algún momento en nuestra balanza comercial porque estamos exportando un bien que es la vivienda con la característica de que esa vivienda en realidad no se va a ningún sitio, sino que está sita dentro de España. Pero estamos en cifras récord según el MIPMA de compraventa por parte de extranjeros. Extranjeros residentes en España, 71.000, 21% más respecto al año pasado, y de extranjeros no residentes en España, 63.000, es un 44% más, es una barbaridad de extranjeros que están comprando casa en nuestro país. Además de ser un gran exportador, es curioso ver cómo algunas personas viven en sus países de origen alquiladas, sin embargo, son propietarias de una casa en España. Y esa es la oportunidad que tenemos. Es verdad que hay que ponerse las pilas, que empieza a haber ya muchos proyectos que van destinados a acoger, digamos, a muchos extranjeros en digamos, lugares bien diseñados y bien planificados, como las comunidades planificadas, para que esto suceda, pero dado que tenemos este problema demográfico, pues una de las oportunidades que tiene España, desde luego, por las características que tiene como país, que es uno de los mejores países del mundo para vivir, es la de convertirnos en esa Florida norteamericana, que es lo que ocurre básicamente en Estados Unidos. Pero bueno, esto se explica muy bien, se dan muchos detalles y muchas cifras dentro de lo que es la newsletter. ¿Son las llamadas comunidades planificadas que citabas una posible solución entonces a nuestro país para viejos? Bueno, las comunidades planificadas desde luego son parte de la solución y es que, bueno, ¿qué es una comunidad planificada? Una comunidad planificada es una comunidad que tiene un propósito desde su origen, es decir, que se construye normalmente en terrenos que previamente no eran urbanizables y que esto contrasta pues por la forma en la que, un poco más caótica, cómo crecen las ciudades, cómo crecen los pueblos. Entonces, una comunidad planificada es un lugar donde hay un propósito muy claro desde el principio. En Estados Unidos, ¿no?, las llaman Master Plan Communities. Bueno, pues se está batiendo todos los récords. En el año, las empresas que se dedican a crear estas comunidades, muchas de ellas para personas mayores válidas, que lo que quieren tener es un retiro dorado, feliz, pero también se está haciendo para otro tipo de comunidades, de gente más joven, pues han batido todos los récords. Se han vendido 37.000 casas, por ejemplo, en el año 20, 35.000 en el 21, 31.000 en el 22. Están en cifras récords porque la gente pues quiere vivir en este tipo de comunidades. Muchas de ellas están en Florida, las top 3, por ejemplo, The Villages, Lakewood, Silverleaf, y son comunidades que a la gente les gustan. ¿Por qué les gusta a la gente? Pues porque te da acceso a servicios exclusivos para residentes, piscinas, parques, deportes, porque tienes el prestigio de vivir en un barrio de lujo, porque se diseña de una manera muy determinada para que a precios no de lujo puedas vivir
con un estándar de lujo. Tienes además una sensación de seguridad a través de los vecinos porque unos cuidan de otros y es una planificación holística de los servicios públicos, de los terrenos, de los negocios que se permiten y no se permiten. Y la clave está en que estas casas, cuando sube el mercado inmobiliario, valen más y cuando baja el mercado inmobiliario, estas casas se deprecian menos. Y, por supuesto, a los promotores también les gusta, pues porque son proyectos muy anticíclicos, porque permiten tener un suelo disponible y rápidamente ponerlos en producción cuando hay más demanda, con lo cual eres más elástico dentro de esos ciclos inmobiliarios y permiten crear una marca y una marca de calidad y de alto standing. Y en España, sin ser comparable todavía con lo que ocurre en Estados Unidos, pero intentando mirar lo que ocurre en Estados Unidos, empieza a haber todas estas iniciativas de comunidades planificadas para senior living. Y las hay, las destinadas en costa para extranjeros, que son las primeras que mencionaba, las hay más en ciudad para personas mayores españolas y empieza a haber iniciativas, y es por la parte privada, y empieza a haber iniciativas públicas importantes en el Ayuntamiento de Rivas, por ejemplo, el proyecto Hábitat o el Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado ya 3 parcelas para un total de 330 viviendas. Es decir, que esto está empezando y las comunidades planificadas es probablemente uno de los vectores inmobiliarios que más inversión puedan atraer en los próximos años. También afirmas que somos un país de propietarios y que hay viviendas que tendrán que licuarse. ¿Qué significa esto? Pues efectivamente, somos un país de propietarios, lo que significa básicamente es que de los 19 millones de hogares, prácticamente el 50% son propietarios de vivienda que la tienen totalmente pagada y hay otro 26% de propietarios también que tienen algún tipo de deuda, típicamente una hipoteca. Es decir, que el porcentaje de propiedad en España, que tradicionalmente, históricamente ha sido uno de los grandes equilibradores de la riqueza en el país, puedes ganar más o menos, puedes tener más o menos dinero, pero el hecho de que tengas una casa en propiedad de la que nadie te pueda echar y que sea tu refugio cuando seas mayor es un gran equilibrador de la economía, es una realidad. Es verdad que ahora la tendencia del alquiler está subiendo mucho, pero no porque la gente no quiera comprar. Si le preguntas a los jóvenes 35 años, la gente que accede por primera vez a la vivienda, 30, 35, quieren comprar. Otra cosa es que no puedan y se vean forzados al alquiler. Pero somos claramente un país de propietarios. Ahora bien, dentro de esos propietarios, si miramos el núcleo de gente más mayor, nos damos cuenta de que es gente que tiene una pensión, que el 56% pues tiene una pensión menos de 1.000 euros y que necesita hacer algo con sus viviendas para compensar esos pocos ingresos. Fórmulas hay muchísimos. Vender la nuda propiedad, es decir, vender tu casa a un precio menor, pero quedarte viviendo el resto de tu vida. Pero existen otras fórmulas que permiten licuar, digamos, esas viviendas donde hay mucha gente viviendo, normalmente sola porque es gente mayor, con pocos recursos económicos y que necesitan un complemento a su pensión y que la riqueza que tienen básicamente es la casa. Lo que pasa es que al vivir en ella, pues es difícil hacer líquida. Y existen muchas soluciones y con ventajas y desventajas, cada una de ellas, para ir licuando todas esas casas. Como decía, la nuda propiedad, que ahora mismo pues está en récord, ha aumentado un 14% en España, pero hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, la pensión inmobiliaria, que es básicamente el decir, oye, yo soy mayor, no tengo ningún grado de dependencia, quiero irme a una comunidad planificada, donde voy a vivir súper bien, porque para eso está planificada, pero no me alcanza. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es dejar mi casa a una compañía, hay unas startups y empresas que se dedican a esto, que me va a alquilar mi casa durante unos años y eso me va a complementar a mí la pensión para que me pueda ir a una comunidad planificada. Y no pierdo la propiedad de la casa, es decir, la casa en el futuro sigue siendo mía o pasa a mis herederos. Pero mientras tanto, la estoy explotando en régimen de alquiler, unos profesionales están haciendo ese trabajo para darme a mí un complemento a mi pensión que me permiten irme a una comunidad planificada. Este tipo de movimientos ya son una realidad y sobre todo culturalmente están metidas en el cerebro de los baby boomers. Es muy difícil a lo mejor a una persona que no es baby boomer decirle váyase de su casa a una comunidad planificada, porque para empezar hay pocas. Pero en los próximos años los baby boomers sí tienen claro que se quieren ir a comunidades planificadas y a lo mejor no perder la propiedad de su casa
y alquilarla. Por lo tanto, hay un abanico que exponemos en la newsletter de varias posibilidades de qué hacer con tu casa si eres mayor y si no tienes recursos económicos suficientes para vivir de manera holgada y complementar tu pensión. ¿Y qué son los apartamentos flexibles y por qué son interesantes? Pues mira, este es otro de los vectores importantes donde se está metiendo muchísima inversión por parte de fondos. Estos apartamentos flexibles, hasta ahora digamos que teníamos la venta y la compra y había poco más, había poco color. Y ahora de repente empiezan a aparecer nuevos apartamentos flexibles que tienen varios usos. Uno que se llama co-living, que normalmente es en las ciudades y que permiten estancias medio largas de varios meses y que te permiten tener una comunidad alrededor en la que vas a vivir. Es como si fuera, es lo más parecido a una residencia de estudiantes, pero para gente que ya está trabajando. Las zonas comunes, al ser en el centro de las ciudades, no son muy grandes, pero es parte de la vida de la comunidad. Hay un segundo tipo dentro de los apartamentos flexibles que serían, para que nos entendamos, los apartahoteles. Están más a las afueras de las ciudades, las zonas comunes son más grandes, las estancias son más reducidas, se pueden medir en semanas, pero bueno, es una alternativa a irte a un hotel donde, bueno, pues tienes muchos servicios también y tal, pero no tienes comunidad, no tienes una vida, digamos, de comunidad y a mucha gente eso no le gusta. Y hay un tercero que sería el equivalente al apartahotel, que sería el apartamento vacacional. Están en costas o en zonas rurales, se dirigen pues a nómadas digitales o a nómadas energéticos, que también los hay. La permanencia es entre 1 y 3 meses y te permiten una flexibilidad que también es una alternativa o al hotel o al alquiler tradicional de un apartamento. Estos modelos híbridos, donde tienes distintos usos para distintas estancias en distintos lugares y donde tienes una flexibilidad todo incluido y donde la comunidad es algo muy importante porque quieres vivir con gente con la que puedas cruzarte, hablar y compartir, digamos, determinados intereses frente a estar más solo y más aislado, es algo que está también despuntando en España y que especialmente a la gente más joven les parece un modo de vida que a lo mejor temporalmente es mejor alternativa que las tradicionales que existían hasta ahora. Y en ese plano tecnológico, ¿qué es el Copilot que ha lanzado Microsoft y cómo afecta al futuro del trabajo? Bueno, pues esto es muy interesante porque nos va a afectar a todos en todos los sectores. Básicamente, Copilot es la inteligencia artificial que Microsoft propone embeber dentro de las herramientas que utilizamos todos los días, como el Office 365. Te permite, a partir de un texto, crear una presentación de PowerPoint. Te permite, a partir de un Excel, utilizando inteligencia artificial, extraer y resumir los datos más importantes de ese Excel y convertirlos en un Word y crear una narrativa textual. Te permite que en una reunión de Teams se haga un resumen automático de qué ha dicho cada persona y de cuáles son los próximos pasos, sin que tenga necesariamente que haber alguien que levante el acta. Es decir, es coger todas esas capacidades que hemos estado viendo en ChatGPT de forma aislada y en otras inteligencias artificiales, meterlas dentro del universo de herramientas que utilizamos y darle un impulso y ayudarnos como copiloto, ayudarnos en nuestro trabajo diario. Algo que claramente posiciona a Microsoft como el ganador del metaverso correspondiente al vertical del trabajo. Probablemente haya muchos metaversos de distintos verticales, pero el metaverso del trabajo, que es al final con Office, con LinkedIn, claramente Microsoft es uno de los grandes ganadores, si no el ganador más grande. Y es una revolución que va a hacer que perdamos mucho menos tiempo en tareas repetitivas y tener un asistente inteligente a nuestro lado que, bueno, pues por ejemplo, nos pueda cuadrar una reunión de una manera mucho más ágil en función de nuestras preferencias y de las preferencias de la persona con la que nos vamos a reunir, sin tener que estar diciendo, tengo un hueco el martes por la mañana, pues mira, no puedo. Todo ese vaivén que es bastante absurdo y que por fin una inteligencia artificial lista y personalizada para nosotros va a poder hacer ese trabajo para nosotros. O sea que es algo muy interesante y a seguir porque va a cambiar todos los sectores. ¿Ves posible que una IA, una inteligencia artificial, pueda convertirse en el CEO, en el consejero delegado de una compañía? Bueno, de hecho está sucediendo. Esto sucedió como anécdota hace ya muchos años, pero ahora con la inteligencia artificial que ha dado un salto espectacular a partir de noviembre y que se ha popularizado, ya existe una empresa de videojuegos llamada NetDragon que ha nombrado CEO de la compañía a una inteligencia artificial
y la verdad es que está funcionando. Es decir, la empresa tiene un valor de un 10% superior a antes de que este CEO nuevo de inteligencia artificial tomara las riendas. Está tomando decisiones bastante acertadas, analizando muchísimos datos y haciendo básicamente de líder, que es lo que hace un CEO dentro de las compañías, con lo cual nos tenemos que preparar a que haya entidades más inteligentes que algunos de los CEOs de las compañías y que algunos de los directivos de las compañías. Y ya no es descabellado, es una realidad. Va a ser muy interesante ver qué ocurre en los próximos años. Lo miraremos y analizaremos de manera expectante. Javier Sánchez, autor de Unreal Estate, ha sido un verdadero placer, muy interesante como siempre. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Mirando siempre al futuro y al presente.